Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Pueden ir activando las cámaras, por favor, así comenzamos. Voy a esperar un poquito porque se van sumando, porque no puedo creer que faltando una semana para el examen solo se conecten 18 de 120. Bueno, ayer vieron con Mariano subasta, ¿no? ¿Vieron subasta de bienes inmuebles? Sí, Sí, Les compartió, les explicó, les mostró la página de la SCBA. sí, Bien, sí, buenísimo. doctora. Porque si no yo les iba a hacer un paneo, hoy me olvidé de preguntarle. Así que hoy nos toca continuar con el tema, lo van a terminar mañana con el doctor Casas, me parece, y hoy nos toca postor remiso, perfeccionamiento de la venta, postor remiso y nulidad de la subasta. Así que voy a comenzar compartiendo un power y les vuelvo a decir a los que se están conectando ahora que si pueden activar la cámara es mucho mejor para mí, y si no les doy clase a las 4 valientes que pusieron la cámara solamente. Bien, los temas que nos tocan hoy no son muy complicados, pero son de bastante importancia, porque solemos hacer preguntas al respecto porque no son de desarrollo, sino para que piensen, para que razonen. Así que vamos a ir despacio y cualquier duda que tienen, como siempre, me interrumpen. Yo creo que ya a esta altura deben haber avanzado con el estudio y por ahí me pueden hacer preguntas que les sirvan a todos, así que interrúmpanme cuando quieran. ¿Están viendo el Power? sí se ve. Bueno, perfecto. Entonces, la clase de hoy vamos a ver perfeccionamiento de la subasta, postor remiso y nulidad de la subasta. Lo primero que vamos a conversar es respecto del perfeccionamiento de la venta. ¿Cuándo queda perfeccionada la venta mediante subasta judicial? El artículo 586 del Código Procesal Civil y Comercial habla específicamente del perfeccionamiento de la venta y dice: después de aprobado el remate, la venta judicial solo quedará perfeccionada una vez pagado el saldo del precio o la parte correspondiente si se hubieran otorgado facilidades. Nunca vi que se otorguen facilidades en un remate, pero bueno, puede pasar. Y luego de realizada la tradición del bien a favor del comprador.
Lo que primero tenemos que hacer es repasar brevemente los pasos previos a este perfeccionamiento que nos marca el 586. Una vez finalizada la subasta, es decir, una vez terminado el plazo de 10 días por el cual se realizó la subasta electrónica o la subasta virtual, como quieran llamarlo, el martillero tiene 3 días para rendir cuenta de sus actos. 3 días. No necesita intimación previa, no necesita que ninguna de las partes ni el juez se lo requiera. Él, dentro de los 3 días, debe rendir cuentas. ¿Qué hace en esa rendición de cuentas? Bueno, en esa rendición de cuentas informa cómo se fue desarrollando la puja. Es decir, nos va a hacer un informe y nos va a adjuntar el informe del registro de subastas electrónicas, donde va a decir quiénes fueron los postulantes, cuánto duró la subasta, porque ustedes se recuerdan la clase de ayer, si bien eran 10 días y terminaba a cierta hora de ese día número 10, el martillero puede ir ampliando o prorrogando la vigencia de la subasta si hay ofertas, 3 minutos antes de que se cierre la subasta. Entonces nos va a informar todo eso. También nos va a dar los datos de todos los postores y quién salió ganador, quién fue el adjudicatario. Va a detallar los gastos que tuvo, que irrogó en la pericia, bueno, y el precio obtenido, ¿no? Eso ustedes ya lo saben. Todos los datos del vendedor, precio y los gastos irrogados. Con la subasta electrónica, estos gastos se redujeron bastante. ¿Por qué? No sé si alguno es recursante y anterior a la subasta electrónica, porque antes, cuando la subasta era presencial, el martillero tenía que alquilar el salón del colegio de martilleros para realizar la subasta, hacía panfletos, publicidad, tenía otro tipo de gastos que ahora no los tiene. ¿Por qué? Porque publica todo en la página de la Corte, la subasta es virtual, no tiene que pagar ningún lugar para realizar la subasta. Entonces se reducen muchísimo estos gastos del martillero. Por ahí sí puedo pagar en algún medio de difusión la propaganda de la subasta, previa autorización, y rinde cuentas ahora, ¿no? Pero la mayoría de los gastos han quedado casi desaparecidos. Una vez que hace esta rendición de cuentas, de esa rendición de cuentas se corre traslado. El traslado es por 5 días. Ustedes recuerden que si no hay ningún artículo específico que diga por cuánto tiempo es que se corre el traslado, nos vamos a los plazos genéricos y el traslado es por 5 días. El código habla de cédula, pero bueno, la cédula ya ha quedado en desuso. Ahora tenemos la notificación automatizada en el expediente, es decir, el juez cuando ordena el traslado en el mismo despacho que lo ordena, le va a adjuntar las copias de la rendición de cuentas, porque esta rendición, si hizo algún gasto, va a tener que traer los comprobantes de esos gastos, y se va a notificar de manera automática al domicilio electrónico constituido por el abogado del ejecutante y el abogado del ejecutado en caso de que se haya presentado. Si el ejecutado no se presentó, se le va a notificar Ministerio de Ley. ¿Sí? Pero ya no es más la cédula a la que hace referencia el código, sino recuerden que ahora la notificación es automatizada. Una vez que se aprobó la subasta, que el juez revisó esa rendición de cuentas y en su caso escuchó las oposiciones o los cuestionamientos de las partes, se va a aprobar. Si ninguna de las partes las cuestiona, el juez de todos modos tiene que revisarlo y si hay alguna cuestión que sacar, lo va a tener que hacer en esta oportunidad. En el auto que aprueba, en el proveído que aprueba la subasta, va a intimar al adquirente para que abone el saldo del precio, los honorarios del martillero y va a fijar en esa misma resolución el día y la hora para confeccionar el acta de adjudicación. Ahora esto del acta de adjudicación lo vamos a ir viendo a medida que veamos los distintos supuestos de subasta, ya sea de bienes muebles, muebles registrables o inmuebles. En la anterior subasta, en la subasta personal, no había un acta de adjudicación, porque si eran bienes muebles se entregaban en el momento, si era un automotor también se entregaba el día de la subasta, y si era un inmueble, si bien no había acta de adjudicación, salía después, más adelante, el mandamiento de posesión. Pero ahora se fija este acta de adjudicación, que la va a fijar el juez en el juzgado,
Y para ese día, el adquirente tiene que haber integrado el saldo del precio, haber abonado los honorarios del martillero y los aportes. Ustedes recuerden que en el decreto de venta, el juez ya dice cuánto es lo que van a tener que abonar para los honorarios del martillero. El adquirente no tiene por qué depositarlos en la cuenta judicial de autos, no tiene que depositarlo en la cuenta, le puede pagar directamente al martillero, pero sí lo que va a tener que traer el día del acta de adjudicación, el comprobante de que le pagó, un recibo expedido por el martillero que abonó los honorarios y los aportes del mismo, ¿sí? Profe, Bien. perdón, una pregunta. ¿Sí? Sí, te escucho. Y perdón que no tengo la cámara, no me anda en esta compu. Decía que dentro de los 3 días el martillero debe rendir cuentas. ¿Dentro de los 3 días de pasado los 10 de finalizada la subasta? De realizada la subasta. El día que Ah, terminó la subasta, a partir del día siguiente empiezan a contar los 3 días que tiene el martillero para rendir cuentas. En la práctica suele tardar un poquitito más. Suele tardar siempre 5 días mínimo, porque están acostumbrados a que todos los plazos son de 5 días y lo presentan a los 5 días. Pero bueno, el código habla que tiene 3 días para presentar la rendición de cuentas. Pero por más que la presente, no es que se apruebe automáticamente, sino como les dije, de correr traslado a las partes, por ahí esos traslados se demoran, y después hay una resolución del juez que lo aprueba. Entonces, desde el día que se hizo la subasta hasta que se aprueba la rendición de cuentas, quizás pasaron 15 días, ¿sí? En otros juzgados pueden pasar más o menos días, pero nunca es inmediato. Bien. Bienes muebles no registrables. Bueno, esto es lo que les comentaba yo recién, la diferencia con lo anterior de la subasta presencial y la subasta electrónica en cuanto a la tradición de bienes. Los bienes muebles hablamos de cualquier artículo que pueda haber en algún hogar, se pueden haber subastado bienes de algún comercio, y como esto también es virtual, si bien están todas las imágenes, todo, no es como antes que se bajaba el martillo y se entregaban o iban al lugar donde estaban depositados los bienes y se le entregaban al comprador. Ahora, de todos modos, va a tener que esperar a que se apruebe la rendición de cuentas del martillero, que el juez intime al comprador, ahí va a depositar el saldo del precio de los bienes muebles, y ahí con el acta de adjudicación, el juez le va a adjudicar esos bienes que seguramente estarán bajo custodia de algún depositario, que puede ser el acreedor, la mayoría de las veces una vez que secuestra los bienes se los queda para sí, para que no se destruyan, no se pierdan, no se desvaloricen, o puede tenerlos un tercero que se haya constituido como depositario judicial. Pero ahí es donde el juez le va a adjudicar esos bienes. Va a terminar siendo también de todos modos librando un mandamiento de posesión, aunque no es necesario, porque para adjudicárselos en el juzgado, el juez tiene que tener los bienes en el juzgado, y no están. Así que bueno, se confeccionaría esta acta de adjudicación y se efectivizaría la entrega por otro medio. En cuanto a los bienes muebles registrables, la venta no se perfecciona con la entrega de los mismos. Un auto no se perfecciona con la entrega del auto, no se transfiere con la entrega, sino que tienen que tener una inscripción, porque la inscripción es constitutiva de dominio. El decreto ley 6582 es el de automotores, pero también van a tener la ley de aeronaves, que también exige a los fines de la transmisión de dominio la inscripción. Entonces, ¿qué va a tener que hacer acá el adquirente? El adquirente, volvemos a lo mismo, una vez aprobada la rendición de cuentas del martillero y intimado el adquirente a depositar el saldo de precio, pagados los honorarios del martillero, va a ir el día del acta de adjudicación, ahí el juez va a corroborar que abonó todo esto, y va a solicitarle también al juez el levantamiento de las medidas cautelares y en su caso la cancelación de prenda que pesen sobre el automotor. Ustedes saben que como el automotor se registra, puede tener embargos, puede haber inhibiciones, puede haber una prenda constituida. La mayoría de las ejecuciones de automotores que tenemos en Mar del Plata son ejecuciones prendarias. Por lo tanto, al tiempo de que el juez haga la adjudicación del bien, el acta de adjudicación a la que hace referencia el código, va a tener que disponer por un despacho o por un proveído el levantamiento de las cautelares, la cancelación de la prenda al solo efecto de inscribir.
¿Qué pasa con esa prenda o con esas medidas cautelares? Se van a transferir al precio que él depositó. No es que los acreedores se quedan sin garantía, sino que su garantía, en vez de ser el auto, la pasa a ser el precio que se encuentra depositado en la cuenta judicial. Y ahí el juez va a ordenar la expedición de un oficio y testimonio. ¿Para qué? Donde ordene la inscripción del automotor adquirido mediante subasta a favor del comprador. Bien. El registro, ¿qué exige? Que se presente un formulario, no le alcanza con un oficio y testimonio del juez. Indefectiblemente se debe cumplir con los formularios que están en las disposiciones técnico-registrales del registro de la propiedad automotor, y es el famoso conocido formulario 08. Antiguamente lo firmaban los jueces, después vieron la posibilidad de que en vez de firmar el juez el 08, se designa a una persona, que puede ser hasta el propio adquirente, o puede ser el abogado del adquirente, o puede ser un tercero, para que firme ese 08 en representación del demandado, porque el demandado no va a venir y firmar, ¿sí? Entonces el juez libra oficio y testimonio de esta inscripción, de esta orden de inscripción a su favor, y autoriza a alguien a firmar el 08 por el deudor. Una vez inscripto en el registro, ahí se perfeccionaría la venta en los muebles registrables. ¿Se entendió la diferencia? En los muebles no registrables, con la sola entrega, con la tradición de la cosa, ya quedaría perfeccionado, y en los bienes muebles registrables necesitamos indefectiblemente la inscripción en el registro. ¿Sí? Vamos a los inmuebles, que es lo que más cuestiones tiene, pero bueno, es lo que más usamos en la práctica, y lo vieron, me imagino que ayer Mariano se habrá adelantado bastante porque le gusta, así que se habrá adelantado bastante con el tema. ¿Cuándo queda perfeccionada la subasta, la adquisición de bienes inmuebles? Volvemos al mismo, aprobado el remate, abonado el precio y hecha la tradición de la cosa. El artículo 750 del Código Civil dice que antes de la tradición de la cosa el acreedor no tiene ningún derecho real. Es decir, para que se perfeccione la venta, para ser considerado dueño de la cosa, tiene que haber tradición. ¿Cómo se hace la tradición? No es por el acta de adjudicación, sino por medio del mandamiento. Volvemos todo lo mismo que lo anterior. Aprobamos el remate, se pagó el saldo de precio, los gastos del martillero, no los gastos del martillero, perdón, los honorarios del martillero y los aportes. Voy al acta de adjudicación, le demuestro al juez que cumplí con todo eso y le solicito que me ordene un mandamiento de posesión. Bien. El mandamiento de posesión, si ustedes tienen que confeccionar uno, van a ir a la acordada 3397 y la acordada 4013. Esta acordada 4013, en su anexo 2.2, hace referencia al mandamiento. Este mandamiento, que ahora, como ustedes saben, es electrónico. El contenido y las formalidades del mandamiento siguen siendo la de la 3397, con la única diferencia que ahora va a estar firmado en forma electrónica por el juez. Se va a mandar a control, una vez que el juez ordena libre ese mandamiento de posesión, el interesado, que es el adquirente, lo manda a control, se controla del juzgado, se firma electrónicamente, y electrónicamente se remite a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, que es quien en definitiva lo va a imprimir y les va a dar un día y hora para hacer la diligencia. Bien. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es en qué condiciones se encuentra el inmueble. No sé si ustedes recuerdan que previo al dictado del decreto de venta o auto de venta, como ustedes prefieran llamarlo, previo a eso se pedían informes de dominio, se pedía deuda por impuestos, y también realizábamos un mandamiento de constatación. ¿Recuerdan cuál es la finalidad de ese mandamiento de constatación? Para constatar si en el inmueble vivía el deudor o estaba alquilado o ocupado ilegalmente. ¿Y para qué sirve eso, Luciana? ¿Para qué servía eso?
para que quien va a comprar el bien conozca el estado de ocupación en que va, o sea, por el bien que va a buscar. Claro, es importante los efectos de la publicidad, porque no es lo mismo comprar un bien que está desocupado y que yo sé que una vez que pague todo, el juez me da el mandamiento y ya puedo hacer uso del inmueble. No es lo mismo que esté ocupado por el deudor, no es lo mismo que esté ocupado por terceros. Entonces, para eso era la importancia en su momento de tener un mandamiento de constatación actualizado, para que la persona que compra sepa lo que está comprando, sepa en cuál es el estado de ocupación del inmueble que está por adquirir. Si el inmueble está desocupado, es muy fácil, una vez que cumplimos con todos los recaudos, que ya reiteré en más de una oportunidad, el juez dispone el libramiento del mandamiento, sale el mandamiento de posesión y el oficial de justicia da la posesión del bien al adquirente. Le entrega las llaves, en caso de que no tengan llaves, bueno, llamarán a un cerrajero, le entregará la posesión formal y material del inmueble. Si está ocupado por el ejecutado y su familia, el trámite va a ser el mismo. La única diferencia que no se va a ordenar el lanzamiento inmediato. Por cuestiones humanitarias, lo que se hace es dejar un aviso para decir, de 3 a 10 días tenés tiempo para irte, o 3, o 5, o 10, lo que fuera. Se hace un acta conminatoria de desalojo. Se va, se entrega la posesión del bien, ya está en posesión del adquirente, no material, no es que lo tiene para sí, pero se le da un plazo como máximo de 10 días al ejecutado y a su familia para que se vaya bajo procedimiento de lanzamiento. Si no se va, vencido tal día, con ese mismo mandamiento, sin pedirle nada nuevo al juez, va el oficial de justicia y saca a las personas de esa propiedad. Si está ocupado por terceros, hay que ver qué carácter revisten esos terceros. Si es un locatario con un contrato de locación vigente, no un contrato de locación verbal, un contrato de locación formalizado, presentado en su momento. Ustedes recuerdan que cuando hicimos el mandamiento de constatación previo al auto de subasta, le pedimos que exhibiera títulos, en el caso de que fuera locatario le pedimos que exhibiera, y después, cuando sale el auto de subasta, o el decreto de venta, como quieran llamarlo, se intima al ocupante del bien para que se presente a hacer valer sus derechos, a presentar el título. Si presentó el título, el contrato de locación, lo que va a tener que hacer el adquirente es esperar que termine ese contrato para tener la posesión material. Pero de todos modos, se le entrega la posesión formal en el momento que sale el mandamiento de posesión. ¿Se entiende? No es que va a tener que esperar para el perfeccionamiento de la venta que se vaya el locatario, no. Se entrega la posesión abstracta, vendría a ser, porque no tiene la detentación material de la cosa, pero se le entrega en ese momento, y solamente va a tener que esperar para usarla, para tener la cosa. Ahí está la diferencia entre poseer y tener, para tener la cosa, que el locatario se vaya. Si es un intruso, bueno, ahí va a tener otra cuestión. Disculpen. Antes de pasar al intruso, si al tiempo de que el locatario se le vence el contrato no se va, va a tener que iniciar un incidente de desocupación. Va a ser rápido, se hace por conexidad en la misma causa, pero la idea es que el locatario se vaya vencido el término del contrato. Si es un intruso, se le va a entregar también la posesión, de esta forma que yo les hablaba con anterioridad. Va a ir el oficial de justicia, le va a decir que le entrega la posesión, pero el adquirente no va a poder ingresar al inmueble y no va a poder ordenar el lanzamiento sin más. También va a tener que realizar un incidente de desocupación o de desahucio, que lo va a ingresar por receptoría, que va a pedir la conexidad con esta causa donde él adquirió por subasta, y
luego del traslado al intruso, va a tramitar por la vía incidental, que ahora les voy a mencionar un poquitito cómo es cuando termine con el poseedor, y después obtendrá el lanzamiento de este intruso. Sería como un desalojo, pero un desalojo incidental, mucho más breve y mucho más corto. Con respecto al poseedor, ¿qué pasa? ¿El poseedor quién es? ¿Recuerdan la diferencia entre poseedor y tenedor? La diferencia esencial. El tenedor reconoce en el poseedor un derecho mejor, la Exacto. titularidad. El tenedor reconoce que el dueño es otro, para hablar simple y claro. El tenedor dice, el dueño es otro, no soy yo. El poseedor no reconoce a ninguna otra persona como dueño que no sea él. Él es el que se comporta como dueño y él es el que se cree dueño de la cosa. No reconoce en otra persona ese carácter. Con un incidente de desocupación no nos va a alcanzar. Lo que va a tener que iniciar en esa oportunidad, más allá que le hayan entregado la posesión formal al tiempo de que el juez de la subasta le libró el mandamiento de posesión, va a tener que iniciar una acción ordinaria, ya sea para recobrar la posesión, ya sea una acción de reivindicación, verá qué acción ordinaria, qué proceso ordinario, que lleva mucho más tiempo y amplitud probatoria, es la que va a tener que realizar para Una pregunta. recuperar la posesión, para obtener la posesión material. Sí, Entonces, o sea, él adquiere el bien a través de la subasta, pero no se va a poder hacer del bien concretamente y va a tener que iniciar otro juicio, un juicio de conocimiento. cuando hay un poseedor, sí, Un poseedor, sí, sí. por eso, lo que pasa, la mayoría de las veces en el mandamiento de posesión sale que, si sale que hay un poseedor, alguien que se cree dueño, no lo va a comprar nadie ese inmueble. El problema es que en el medio no intente o no quiera convertirse en poseedor. Si en el medio de que se subastó y que lo queremos sacar, dice, no, yo soy poseedor, soy dueño, porque estoy hace más de 20 años, o lo que fuera, por ahí sí se podría intentar un incidente porque cambió el carácter durante el transcurso y la mera manifestación no sería suficiente. ¿Se entiende? Pero si se alega desde el momento uno que él es poseedor, no va a quedar otra que iniciar un proceso de conocimiento. ¿Quién va a comprar un inmueble que está ocupado por alguien que se cree dueño y que por ahí está detentando ese carácter hace más de 20 años? Y ustedes saben que la posesión, aún de mala fe, por más de 20 años, puede, si inicia un juicio, puede obtenerla para sí. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, hay que estar atentos y por eso es muy importante tener los mandamientos de constatación actualizados previo al decreto de venta. ¿Cuál es el criterio de Cámara en cuanto a la ocupación del bien y cuál es la vía idónea o más ágil? Bueno, la que les mencioné recién. Vamos por incidente. Ese incidente que se ingresa por Receptoría General de Expedientes. Vamos a pedir la radicación por conexidad en el juzgado donde se subastó. Se le va a dar traslado solamente al ocupante. Ya no es más, no nos interesa ni el acreedor ni el deudor del proceso ejecutivo principal. Vamos directamente el adquirente contra el ocupante. Se corre el traslado por el término de 5 días, vamos al trámite incidental general, el del 175 y siguientes del código. El ocupante va a contestar y en el caso de que sea necesaria la prueba, se va a abrir a prueba por un breve periodo. La mayoría de las veces, este tipo de cuestiones se resuelven con las constancias de autos. ¿De qué autos? Del incidente y de la causa principal, de la ejecución donde se subastó el inmueble. Y va a salir la sentencia de desahucio, de desalojo, como quieran llamarlo, y se va a librar directamente un mandamiento de lanzamiento. ¿Sí? Pero él, el adquirente, ya tenía la posesión de la cosa quizás un año antes, 2 años antes, al tiempo de que el juez de la subasta le libró el mandamiento de posesión, por más que nunca haya podido ingresar al inmueble. Se hace esa tradición, se hace en la puerta de la propiedad y es como que se transmite formalmente, pero no materialmente.
Y también Cámara dice que si el ocupante, criterio de Cámara es que si el ocupante alega algún derecho posesorio de entidad, es decir, si la alegación es seria, deberá tramitar por el proceso de conocimiento que elija el adquirente, pero ya no por la vía incidental. ¿Sí? ¿Quedó claro? Estas formas se suelen preguntar de distintas maneras, nunca va a ser fácil. ¿Qué pasa si el inmueble está desocupado? Pero las solemos preguntar porque son distintos supuestos, y no es lo mismo para un adquirente que el inmueble esté ocupado que desocupado. Profesora, una pregunta. Escrituración. ¿Sí? ¿Quién está hablando? Lautaro, Lautaro. Bien. ¿qué tanto influye esta subasta en el juicio ejecutivo principal? Porque si encima tenés todos estos problemas de que hay una persona ocupando el inmueble y tenés que, digamos, ir haciendo estos diferentes incidentes, ¿qué tanto demora para la liquidación o quizás que se finalice bien el proceso ejecutivo? Te voy a ser totalmente honesto. Una vez que depositó el saldo de precio, al acreedor ejecutante no le interesa qué pase con el inmueble. Ya es problema del adquirente. Y una vez que el juez le entregó la posesión al adquirente, aunque no tenga la detentación material de la cosa, ya no es problema de ellos. Todos los problemas relativos al inmueble van a ser del adquirente. Pero El ahí ejecutante se queda con el dinero. Y ahí empieza, y no se demora nada, porque como está el dinero depositado, ustedes recuerden que para practicar liquidación debe haber dinero depositado. No importa si se vendió o no se vendió un inmueble. Si hay dinero depositado, yo puedo practicar liquidación. Cuando él deposite el saldo de precios, se abren caminos paralelos, podría decirse. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a tener todo lo que es referido, se abren tres caminos. Todo lo que es referido al inmueble, donde va a intervenir el adquirente. Por otro lado, vamos a tener que ese adquirente también va a presentar gastos, porque si va a escriturar, que ahora lo vamos a ver, no vamos a ver los gastos de escrituración, pero se los voy a mencionar, él va a practicar una liquidación diciendo, yo tengo que pagar impuesto de transmisión de bienes, y el impuesto pago una parte yo y una parte lo tiene que pagar el vendedor. ¿Quién está vendiendo acá? El juez. Entonces se le va a correr el traslado al deudor y al acreedor. Tengo que hacer cédula catastral, no la tengo que pagar todo absolutamente yo. Tengo que pedir el levantamiento, tengo que gestionar esto del levantamiento de los embargos, inhibiciones, y eso tiene un costo, y no tengo por qué pagarlo yo. Tiene que hacerse cargo también de los fondos que están acá depositados. Entonces va a haber una liquidación de gastos de la inscripción del inmueble, y después puede estar transcurriendo, por otro lado, la liquidación de la causa en sí, que en esa liquidación va a estar solamente el acreedor y el deudor. En base a esa liquidación se van a regular los honorarios de los letrados que intervinieron. De los letrados, el martillero ya se lo pagamos. Y voy a tener que hacer, porque yo puedo tener una liquidación hermosa, linda, divina, puedo tener dinero depositado, pero todavía no puedo pedir dinero, porque ¿qué me va a faltar? Que lo van a ver el lunes que viene con el doctor del Cerro. El orden de privilegios, que es el orden que según la ley corresponde que se vayan liberando los fondos. Entonces, por ahí en el proceso ejecutivo, una vez que se vendió, tengo el adquirente por un lado pidiéndome algo, el acreedor por otro lado haciendo la liquidación de gastos y todo para recuperar el dinero, el deudor que está interesado cuanto antes se haga el orden de privilegios porque quiere ver si le queda algo para llevarse. ¿Sí? Pero no demora todo ese trámite de liquidación y de entrega de dinero que el inmueble esté ocupado. No hay demora, por eso se manda por incidente el tema del desalojo. Porque si lo permitiéramos hacer acá en la causa, en la misma, por ahí sí empiezan a trabarse o empiezan a discutirse cuestiones. Yo tengo que abrir a prueba porque el ocupante está alegando algún derecho y tengo que abrir a prueba, no puedo abrir a prueba en una etapa de ejecución de sentencia en un proceso ejecutivo. Por eso se manda por la vía incidental. Bueno, ¿Quedó claro? es un Sí. proceso incidental de este mismo juicio ejecutivo. Claro, pero va por fuera, se ingresa por receptoría, pero va a estar enganchado y relacionado con este expediente. El incidente de desocupación.
Profe. Sí, Silvia, te escucho. ¿Qué tal? No tengo cámara, disculpe. Una problema. pregunta, porque justamente lo de la conexión con la causa de subasta, si va por Sí. fuera, puede ser que ya la subasta ya se terminó, o sea, ya se hicieron la liquidación, se practicó y hubo es decir, privilegios y todo, y se practicó la liquidación. Y, por Sí. ejemplo, yo tengo 1 año y medio de contrato con el locatario. En ese caso, y después de ahí que se me cumple el contrato, bueno, listo, tengo este problema de que no me entrega el inmueble. Sí, Igualmente, iniciás yo ya el incidente. recién ahí, igual lo tengo que conectar con esta subasta que ya se cerró, que ya practicó liquidación y todo, o lo inicio directamente por... Siempre lo tenés que iniciar por receptoría, y siempre te conviene pedir la conexidad. Ahora bien, el juez que lo reciba, el juez que subastó, si el expediente está terminado, va a decir, no es necesario que tramite acá. ¿Por qué no es necesario? Porque el expediente terminó y todo lo que está acá pueden verlo desde la MEP, por ejemplo. ¿Sí? Pero, listo. Y pero hay conexidad igual, porque en sí él adquirió en esa causa. Por eso, el juez que debería ordenar el lanzamiento es el juez que ordenó la venta, que dijo que estaba ocupado por un inquilino, y al cual se le mostró en su momento el contrato de locación. Entonces, por eso lo llevamos todo al mismo juez. Para que resuelva el mismo, pero en sí yo lo tengo que hacer yo por mi cuenta, si yo pasaría a ser locador de ese contrato. Exacto, porque siempre le vamos, esté ocupado por quien esté ocupado, al tiempo de entregar la posesión se le va a comunicar al ocupante que ahora hay un nuevo dueño, porque en sí es el dueño. El nuevo dueño es el adquirente, porque ya pagó el precio, le entregamos la posesión y demás. Entonces, este es el nuevo dueño que tenemos. Le tendría que haber, los alquileres ya no se los va a seguir pagando al anterior dueño, se los tiene que pagar a este nuevo dueño. ¿Qué pasa si no le paga al nuevo dueño el contrato de alquileres y lo puede sacar antes de que termine el contrato? ¿Y dónde va a tramitar eso? También ante el mismo juez. ¿Por qué? Porque el mismo juez que subastó es el que va a saber, a ver este contrato de locación, ¿y por qué reclama o es ejecutante alguien que no está en el contrato? No está en el contrato porque el contrato estaba de antes, lo compró en esta causa, bueno, y hace toda la relación, ¿no? Es el que tiene mayor conocimiento de ese bien. Por eso tramita por conexidad, pero va separado de la causa principal. Lo único que se dispone en la causa principal es cuando está ocupado por el deudor y su familia, o cuando está desocupado. Ahí mismo se hace el mandamiento de posesión con el acta combinatoria de desalojo. Se le dice, o te vas de acá 3 días, o 10 días, si no, venimos con el mismo mandamiento y te sacamos. ¿Sí? Claro, bárbaro. Sí, gracias. Bien, vamos ahora a la escrituración. Denme un segundo, que ustedes ya saben, porque ya he tenido los miércoles, por ahí mi hija avisa que hay que ir a buscarla, pero todavía no, perdón. Bueno, la escrituración. Para el perfeccionamiento de la subasta, no es necesaria la escrituración. Con el oficio y testimonio del juez ya es título. ¿Cómo se puede? Ustedes me van a decir, pero no, ¿cómo? Sí, el 1017 del Código Civil y Comercial dice que deben ser hechos por escritura pública bajo pena de nulidad toda adquisición o modificación o extinción de derechos reales. Bueno, esta es una de las excepciones. Cuando compré por subasta. Si yo compré por subasta, no es necesaria que se haga la escritura de la propiedad. Con el oficio y testimonio es suficiente. Es decir, yo voy a tener el oficio y testimonio en mano y con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque la inscripción es meramente declarativa. Es para dar a conocer a terceros quién es el nuevo dueño de esta propiedad. Ustedes a todos sus clientes, por más que sea más caro, siempre aconsejenle la inscripción. Si bien no es constitutiva, es lo que les va a dar tranquilidad para el caso de que después no se incorporen embargos o no se incorporen medidas cautelares dentro de su bien, porque sigue en cabeza del anterior dueño, ¿sí? Entonces, o se inscribe el oficio y testimonio directamente en el registro sin pasar por el escribano, o voy a un escribano, protocoliza las actuaciones,
me hace la escritura y se inscribe. Bien, perdón. Y se inscribe. Perdón, La ¿no? ley 10, sí, No entendí, ¿quién me perdón. pregunta? Yo, Sí. Luciano. Que es necesaria la escrituración para perfeccionar la subasta con el oficio y testimonio basta, pero ese oficio y testimonio hay que inscribirlo en el registro. No, escuchá, para el perfeccionamiento de la subasta, tenés saldo de precio y entrega del bien. Posesión. Punto. No es necesaria la escrituración para el perfeccionamiento, pero vos tenés que tener un título, vos como adquirente, porque si no, ¿qué le vas a decir? Mi título es el expediente judicial, y sí, es tu título de propiedad, pero no es un título de propiedad en sí. Entonces, o el juez te hace un oficio y testimonio, y vos como adquirente estás toda la vida hasta que vendés con el oficio y testimonio, o hacés la escritura de todos modos y la escribís en el registro. O si no querés hacer una escritura, inscribís ese oficio y testimonio en el registro. Y queda anotado que el nuevo dueño sos vos. La única diferencia que vas a tener es que si vos no vas a un escribano que te haga una escritura, no vas a tener un título. Lo primero que te van a preguntar, si vos querés vender la propiedad, mostrame el título, ¿cuál es tu título? Y vos le vas a mostrar un oficio y testimonio, y te puedo asegurar que más allá de la validez de ese oficio y testimonio, con eso sería suficiente. No sé si te van a querer comprar el bien si no tienen una escritura traslativa de dominio. ¿Sí? Por eso yo les decía que siempre les recomienden a sus clientes hacer la escritura. Por más que sea más caro, lo más conveniente es hacer la escritura y que esa escritura se inscriba. La inscripción, les repito, es al solo efecto de conocimiento de terceros, porque la única inscripción constitutiva es la del automotor. ¿Qué pasa con esta inscripción? ¿Qué es lo que hace la publicidad de terceros? La ley 17.801, que es la ley de registro de la propiedad inmueble, menciona dentro de uno de sus principios el tracto sucesivo. ¿Qué es el tracto sucesivo? Que todas las transmisiones deben ser consecutivas y deben estar registradas todas en la planchuela del informe de dominio. En el informe de dominio ustedes van a ver que tiene, por un lado, titularidad, por otro lado, medidas cautelares, en otro lado pueden tener levantamiento de esas medidas cautelares. Son distintas columnas. Y a su vez, dentro de esas columnas van a tener distintos asientos. Vamos a ir desde el primero que adquirió el inmueble y todas las transmisiones sucesivas. No puede saltarse ninguna transmisión. ¿Cuál es la excepción? La excepción es lo que se denomina el tracto abreviado. Eso no significa que vamos a saltearnos una inscripción, sino que vamos a pasar, por ejemplo, si el dueño al cual yo le ejecuté, el deudor al que yo le ejecuté, fue el primer adquirente, va a estar en el primer asiento. El adquirente en subasta tendría que venir en segundo lugar, pero en vez de escribirlo, ¿qué hizo el adquirente en subasta? Lo volvió a vender, sin escribir su adquisición. Entonces, ¿qué va a hacer un escribano? Va a solicitar la inscripción por tracto abreviado. En el segundo asiento va a estar relacionado el adquirente en subasta, porque sí o sí tiene que estar también, pero en el mismo asiento va a estar el nuevo comprador. Eso sería el tracto abreviado, es decir, no es que se elimina, se borra un adquirente, sino que se junta en un mismo asiento. ¿Se entendió? Busqué en el juzgado alguno de los informes de dominio a ver si tenemos como para mostrárselos gráficos, que es más fácil, pero no hay nada. El trato sucesivo, les repito, significa que tienen que ir todos los que compraron ese bien, tienen que estar con el número de escritura, o en su caso, cómo lo adquirieron, si lo adquirieron por inscripción de declaratoria de herederos, oficio y testimonio, todos los datos de esa persona, si estaba casado o no, porque eso también nos va a determinar si el bien es propio o es ganancial, y tiene que ser conforme la fecha en que fue adquiriendo. ¿Qué es el tracto abreviado? Cuando en un solo asiento ponemos una adquisición y venta inmediata. ¿Sí? ¿Se entendió? Los artículos de la ley 17.801 que se preguntó el año pasado, no creo que se vuelva a preguntar,
pero les digo, porque no sabían dónde encontrarlo, la ley es la 17.801 y los artículos que hablan de la inscripción y del tracto son el 14, el 15 y el 16. ¿Por qué se los menciono? Porque ustedes tienen la posibilidad de tener la ley el día del examen. Por las dudas, tengan la impresa, porque antes estaba en el Código Civil, ahora no tenemos más Código Civil, tenemos Código Civil y Comercial, y no sé si todos los códigos civiles y comerciales tienen la ley 17.801 al final. Si no la tienen, la imprimen y andan con el papelito ese para todos lados. Bien. Profe, una consulta. Sí, Agustina. Respecto al tracto abreviado, ¿sería solo, o sea, queda inscripto solo el que se saltea en el tracto sucesivo? No, tienen que estar todos. Mira, les voy a mostrar, yo les voy a mover los power y vamos a hacer de cuenta que cada power que tengo acá al costado, ¿ven al costado también? Sí. Es un asiento. El 3 No, es un asiento. ¿No? se ve toda, yo lo tengo todo ampliado, no sé, porque estoy con el celular, ¿será por eso? Capaz. Sí, Yo porque veo se todo, todo. sí. Sí, yo ¿Ven veo al todo. costado? Sí. Bueno, Sí, se ve. el Sí, 3 sí. sería un asiento. Acá, por ejemplo, adquirió Juan Pérez, casado con Margarita Flores, escritura número tal en el año 45. En el siguiente va a decir, compraventa de Juan Pérez, casado con Margarita Flores, a favor de María Paz Lupán. Escritura tal, fecha tal, pónganme casada, soltera, lo que quieran, no importa. Acá en el siguiente, a María Paz Luján, pobre, le ejecutaron, no pagó las deudas, le subastaron la propiedad, y el adquirente fue, vamos a poner a Silvia Asensio. Adquirió Silvia, pero no lo inscribió. Antes de inscribir esa adquisición, se la vendió a Lautaro, que no me acuerdo el apellido. En este asiento 5 tendría que ir Silvia, y en el 6 tendría que ir Lautaro. ¿Pero qué hace el tracto abreviado? En el 5 ponen adquirente en subasta, autos caratulados tal, Silvia Ascenso, quien vende a Lautaro, no me acuerdo el apellido, mediante escritura, número tal y tal. En un asiento ponen los dos. ¿Por qué lo harán? ¿Por qué se hará así? Vivimos en Argentina, chicos. Cada asiento, ¿qué implica? Para ahorrar dinero. No, no se puede borrar nada. Tiene que No, estar todos los ahorrar. antecedentes acá. Ahorrar. Para ahorrar, Para no pagar, ahorrar el exacto. costo. Ahorrar Porque dinero de todo escritura. tributa, todo pagamos. Cada inscripción hay que Cada una es una abonar. declaración. Claro, y acá, por ejemplo, Silvia, ¿para qué va a hacer una escritura y después hacer una segunda escritura de venta, si en una misma escritura el escribano puede decir que Silvia adquirió mediante subasta electrónica en tal y tal auto, y le vendió a fulano de tal, y este fulano de tal, el título que tiene es esa escritura? ¿Sí? Y se anota en un solo asiento. Si no, tendríamos que hacer por el tracto sucesivo un asiento por cada adquisición. ¿Sí? O sea, en realidad entonces no se saltea nada, sino que lo que se hace es en un mismo asiento poner a las dos partes que realizan Claro, el acto. se comprime la transmisión, pero siempre tiene que estar. ¿Dónde se utiliza también esto mucho? En las sucesiones. En las sucesiones, en vez de escribir el bien a nombre de los herederos y después los herederos lo venden, se hace el tracto abreviado del fulano de tal, lo adquieren sus hijos por la declaratoria de herederos en una causa tal y tal, quienes venden a este tercero. Y queda todo en un solo asiento. Y tienen una sola escritura. Y no dos. ¿Sí? La escritura, ¿por qué? Porque yo les recomiendo la escritura, si no tendrían oficio y testimonio. En el caso de Silvia, Silvia podría tener oficio y testimonio, pero ya Lautaro no puede tener oficio y testimonio, porque Silvia no le puede ordenar un oficio y testimonio a Lautaro. Silvia, para vender, tiene que hacer la escritura traslativa de dominio, porque así lo exige el 1017, inciso A, porque no es un supuesto de excepción. ¿Sí? Claro, el oficio de testimonio yo no lo puedo transmitir. Sí o sí lo tengo que pasar a escriturar para poder que ahí sea el título Vos y ahí con tu sí. oficio y testimonio acreditas que sos la dueña, pero para venderle a otra persona, esa otra persona, el escribano, le tiene que hacer escritura. Claro. Pero vos con tu oficio y testimonio podés hacer el boleto de compraventa, podés hacer todo, y después el escribano hará la escritura traslativa de dominio a favor del nuevo comprador. ¿Se entendió lo del tracto? Sí,
Una pregunta. En este caso de adquirente en subasta, ¿sí o sí tiene que combinarse con una compraventa o podría ser con una donación? Por ejemplo, adquirente También podés hacer, perfecto, bien, también podés además hacer la donación. se Donación y puede combinar. aceptación, recuerden, y en un asiento vamos a tener la adquisición en subasta, la donación y la aceptación, porque recuerden ustedes que ahora tiene que estar aceptado antes del fallecimiento de la persona que dona, por el nuevo Claro. código. Entonces por Podría ahí pueden hacerse. hacer todo junto. Y hacen Bien. en un asiento, hacen todo. Bien. Bien. Lo que va a tener que solicitar para inscribir también va a ser el levantamiento de todos los embargos e inhibiciones que pesen sobre esta propiedad que adquirimos, ¿sí? Entonces el juez va a ordenar el levantamiento, lo mismo que de los embargos, al solo efecto de escriturar o al solo efecto de la inscripción, ¿sí? Les repito, todos los acreedores no pueden decir nada, ninguno de los acreedores, porque su garantía se transmite al saldo de precio. Está bien, no tienen más el inmueble, pero está el dinero depositado, y según el orden en que haya sido anotados cada uno de los embargos, es que el juez va a ir librando el dinero. Eso lo van a ver el lunes con orden de privilegio. Bien. Terminamos con lo de la subasta, con lo del perfeccionamiento de la subasta, y vamos a postor remiso. Aprobada la subasta, cuando el juez aprueba el informe del martillero, la liquidación del martillero, y tiene por aprobada la subasta, el adquirente tiene 5 días para abonar el saldo de precio. Obviamente lo vamos a intimar al adquirente para que en el término de 5 días abone el saldo de precio. ¿Dónde lo intimamos? Al domicilio constituido y que fue informado por el registro de subasta y por el mismo martillero. Recuerdan que el martillero presentaba un informe. Bueno, ahí vamos a tener todos los datos. Bien. El 581 dice, dentro del término de 5 días de aprobado el remate, el comprador deberá depositar el importe del precio que corresponde al contado. ¿Dónde? En la cuenta abierta en el Banco Provincia. O transfiere o deposita lo que considere, pero tiene que estar depositado en el banco. ¿Sí? Estos 5 días son perentorios. Si no lo deposita, puede ser declarado postor remiso. Si tiene algún inconveniente para depositar, y puede ser que ocurra, tiene que presentarse ante el juez antes de estos 5 días, no después. Antes de estos 5 días, tiene que presentarse, deme un plazo más. ¿Por qué? Por ejemplo, hay veces que quieren transferir, y el banco solamente le permite hacer transferencias electrónicas por 30.000 pesos por día. O fue al banco porque no puede hacer la transferencia, o porque su transferencia, hay bancos que tardan 72 horas en acreditar la transferencia. Y quizás él tiene un tiempo medio jugado y tiene que decirle al juez, deme 3 días más, porque mi banco, si bien deposité, tarda tantos días. O compró en otro lugar, porque ahora como la subasta es electrónica, los postores pueden estar en cualquier lugar, quiere venir, depositar, y para eso tiene que viajar. Y viene, y como nos pasa ahora, hoy paro en el banco, mañana paro en el banco. Entonces le tengo que pedir al juez con la antelación necesaria que me conceda un plazo más. ¿Esto es automático, que si no paga el juez directamente dice postor remiso? No. Lo que hacen los juzgados es esperar que el acreedor o que el deudor solicite que sea declarado postor remiso. No es que va a ser automático, porque el juez puede esperar unos días más. ¿Quién puede pedir la declaración de postor remiso? El ejecutante y el ejecutado. ¿Por qué el ejecutado? Y porque cuanto antes se saque este problema de encima, paguen el saldo de precio y se desinteresen todos los acreedores, por ahí le queda algo para él. Y el ejecutante, bueno, por razones obvias, quiere que se termine cuanto antes su juicio y recuperar el crédito por el cual lo inició. ¿Qué puede hacer el adquirente Profe. cuando Sí, Una consulta, entonces el juez no puede o sí puede declarar postor remiso de oficio, más allá de que pueda esperar, digamos. en sí, lo que pasa es que esto es un principio, esto es un proceso dispositivo. Vos dependés de la instancia de parte. El juez podría decir sí, de oficio, pero ¿por qué el juez va a decir te declaro postor remiso si las partes todavía lo esperan? Porque ahora vas a ver lo que implica declararlo postor remiso.
No es que declaro postor remiso y como era antes hago una subasta nueva y por ahí saco hasta más dinero que la anterior. No, acá no es así. Entonces por eso el juez, si bien podría, porque dice dentro de los 5 días, el juez puede controlar y dice, no, 5 días no depositó, listo, lo declaro postor remiso, no se hace. No corresponde que lo haga el juez, porque el proceso es dispositivo, las partes lo instan, y si las partes no tienen la urgencia de que se los depositen en términos de 5 días, el juez no tendría por qué declararlo postor remiso. Perfecto, Lo gracias. que puede hacer el adquirente, una vez que deposita el saldo del precio, es pedir la indisponibilidad de los fondos. ¿Por qué? Usted me va a decir, pero ¿cómo? ¿Paga y no quiere que se use el dinero? ¿Por qué? Porque recuerden que yo les dije que el adquirente va a hacer una liquidación de los gastos, donde de esa liquidación una buena parte va a tener que salir del dinero que está depositado en el juzgado, porque son tributos que debe abonar proporcionalmente el vendedor. Entonces el adquirente deposita el saldo de precio, puede pedir la disponibilidad de fondos, ¿y qué puede hacer el juez? Va a hacer un cálculo estimativo o va a dar un porcentaje de ese dinero que se encuentre indisponible, que no lo puedan tocar, y lo otro que pueda ir siendo retirado. ¿Sí? ¿Hasta O sea que cuándo pide está el esto, perdón, pide esto como para asegurarse el efectivo cobro de los gastos que tuvo que hacer y que no Claro, lo pero ¿por qué lo puede pedir? No, que va a hacer, porque lo va a hacer ahora. que va a hacer. ¿Por qué los puede pedir? Porque cuando vean el lunes orden de privilegio, ustedes van a ver que esto tiene privilegio, estos gastos, aún por encima del crédito reclamado en el juicio. Por eso puede pedir la indisponibilidad, porque son los gastos de la transmisión del bien. ¿Sí? Son gastos del juicio. Perdón, ¿puede repetir? Porque Sí. sin lo de la disponibilidad de los fondos. El adquirente puede pedir la indisponibilidad. ¿Qué significa esto? Que no se toque el dinero hasta tanto se ordene la inscripción del bien, la inscripción del bien a su favor y él pueda realizar esa inscripción. Para realizar esa inscripción se pagan impuestos. De esos impuestos, una parte los paga el vendedor, otra parte los paga el comprador. También para inscribir va a tener que diligenciar el levantamiento de las medidas cautelares al solo efecto de escriturar. Y ustedes saben que el registro de la propiedad inmueble cobra una tasa por cada uno de esos oficios que ingresan. Entonces él va a practicar esa liquidación, y una vez que está aprobada esa liquidación, el juez le va a liberar los fondos que corresponde que abone un vendedor común. Acá, al ser judicial, bueno, tiene otros gastos más que son los del levantamiento de embargo. Entonces él puede pedir la indisponibilidad de alguna suma para los gastos de la inscripción del bien. Si el postor no va a hacer la inscripción mediante escritura, va a tener menos gastos. Si va a escribir solo oficio y testimonio, por ahí solamente tiene gastos de levantamiento de embargo. Pero si lo hace por escritura, va a tener cédula catastral y va a tener otras cuestiones más que tiene que abonar. ¿Sí? Bien. Sí, gracias. Liquidación de gastos Profe, tendrían una que verlo duda. en otra clase. Sí. En este caso, el precio de los gastos que tendría que pagar el vendedor, más allá de que acá es judicial, ¿el vendedor en este caso sería quien tiene el dominio, digamos, el ejecutado? ¿O ya pasa a ser el ejecutante porque tiene el embargo sobre el bien inmueble? No. Acá el que vende, esto es de Civil 1, el que vende es el juez. ¿Sí? Vendería el juez por intermedio del martillero. Pero en sí el dueño es el deudor. Como en cualquier venta, vendedor paga ciertas cuestiones y comprador paga otras, como son más que nada estos impuestos de transmisión de bienes y demás. El sellado del documento y todo lo que nos cobran cada vez que hacemos una compraventa de un inmueble. Entonces, ¿qué le voy a exigir? Al deudor que pague. El deudor ya le sacamos el bien, le sacamos todo. No, va a salir del producido de la venta lo que tiene que contribuir el vendedor en una situación común. Acá va a salir del producido de la venta. Son gastos del juicio.
como también va a salir del producido de la venta todos los pedidos de informes anteriores, todo lo anterior a la subasta, son gastos del proceso y salen del valor del bien. Porque si no se hubiera vendido el bien, el acreedor no hubiera recibido absolutamente nada. Pero eso lo van a ver cuando vean orden de privilegios, ¿sí? No me quiero adelantar porque si no, no voy a llegar con lo que queda hoy, que queda hasta nulidad de subasta, ¿sí? Gracias. De nada. Consecuencias de no abonar el saldo del precio. Si no abona el saldo del precio, el juez lo va a declarar postor remiso. ¿Qué significa? ¿Me declara postor remiso y me voy con un cartel? No, me tengo que hacer responsable económicamente de los perjuicios que yo ocasioné. ¿Cuáles son esos perjuicios? La disminución del precio, porque si yo gané, porque fui el que mejor ofrecí, el que mejor oferté, si van a llamar al segundo, va a haber una diferencia. Entonces yo me voy a tener que hacer cargo de esa diferencia de precio. También me voy a tener que hacer cargo de los intereses. ¿Por qué me van a decir los intereses? De los intereses que van desde el día que yo tenía que depositar el saldo de precio, porque ahí tendría que haber estado depositado el dinero, hasta el día que el nuevo adquirente deposite el saldo de precio. Por ese periodo de intereses, también se va a hacer cargo, se debe hacer cargo el postor remiso. Y también se va a hacer cargo de los nuevos gastos, si es que hubo nuevos gastos para la adjudicación de este nuevo adquirente. La diferencia entre la subasta presencial y la subasta electrónica era que en la subasta presencial, si se decretaba postor remiso, se tenía que ordenar una nueva subasta. ¿Qué implicaba eso? Que había que publicar nuevos edictos, que son nuevos gastos, habría que exhibir nuevamente el inmueble a los nuevos compradores. La base ya quedaba reducida, se reducía en un 25%, entonces ya ahí, la base ya era inferior, quizás se compra por un valor mucho más inferior al que se había comprado con antelación o que se había vendido con antelación, y ahí está la diferencia de precio de la cual se tiene que hacer cargo. Ahora con la subasta electrónica tenemos otras soluciones. Ustedes no sé si recuerdan, que lo tendrían que haber visto ayer con Mariana, seguramente se los explicó, es que los postulantes, cuando se inscriben para la subasta específica, no postulantes en general del registro, sino para determinada subasta, tienen que depositar un fondo de reserva, un dinero de reserva, para poder intervenir en la puja y poder ser considerados. Si ese fondo de reserva no fue retirado, lo vamos a poder invitar al que salió segundo, tenemos el mejor postor, que fue el que decretamos postor remiso, al que estaba segundo en la oferta, si hizo reserva de postura, es decir, dijo, al momento de ofertar, no me devuelvan este dinero, no me devuelvan el depósito de reserva, hasta tanto no quede perfeccionada la venta. Lo podemos invitar si su oferta es igual o mayor al 95% del precio al que había sido vendido. Entonces, yo voy a invitar al segundo si hizo reserva de postura, es decir, si no se llevó, porque ustedes recuerdan que cuando el martillero viene y rinde cuentas de la subasta, el juez, ¿qué debería hacer? Devolverle el dinero a todos los que no ganaron, salvo que hayan hecho reserva de postura. Entonces, si el segundo que ofertó hizo reserva de postura y su oferta es igual o mayor que el 95, se lo intima que deposite el saldo de precio. Y es el nuevo adquirente. Mayor o igual al 95% del precio del postor remiso sería. Exacto. De la oferta del postor remiso. Y si siempre no que no haya retirado. Perdón, profe, entonces Exacto. solamente se va a disminuir en un 5%. Como máximo. No, es el valor de venta se puede, en este caso le viene bárbaro el postor porque solamente va a tener que pagar esa diferencia del 5%. Del 5%. Claro, por eso. Bien, si no acepta, se va a pasar al siguiente, siempre y cuando haya hecho reserva de postura y también la oferta es igual o mayor que el 95%. Esto sin necesidad de consentimiento del deudor ni del acreedor.
directamente lo va a ir disponiendo el juez. Si hizo reserva de postura y su oferta es igual o mayor que el 95, voy con el segundo. El segundo no quiere, voy con los siguientes, siempre y cuando tengan estos mismos requisitos. Si tampoco se da que acepten, o no hay ninguno que su oferta sea igual o mayor que el 95, ahí el juez va a requerir al acreedor y al deudor, ejecutante y ejecutado, para que se pongan de acuerdo para invitar al postor que siga en el orden, aunque sea menor que el 95%. Pero tienen que estar los dos de acuerdo, tanto ejecutante como ejecutado. Esa sería la última opción. Si se ponen de acuerdo con alguno, por ejemplo, que no sé, que ofertó el 90% o que ofertó el 85%, se lo intimaría para que deposite el saldo de precio, y ahí quedaría todo. Y si no, ahí recién vamos a hacer una nueva subasta. ¿Bien? ¿Quedó claro? Una pregunta. Sí. Siempre y cuando no haya retirado la reserva de postura. Exacto, se retiró la Ahora reserva sí. de postura, no podemos invitar a nadie. Sí. Claro, porque supongamos que no hay nadie con el 95 y el que seguía la retiró, tampoco. Exacto. Sí. Sí. Bárbaro, gracias. Bien. Liquidación y ejecución. ¿Cómo hacemos con esto del postor remiso? Y ahí se nos abre otro camino más en la ejecución de sentencia. Vamos a tener por un lado invitando a los postores siguientes para que depositen el saldo de precio, y por otro, una vez que se efectivizó eso, que ya convocamos al segundo o al tercero, que tenemos determinado cuál es la diferencia entre lo que iba a pagar el postor y lo que ellos pagan, se va a hacer una liquidación, que lo va a hacer el acreedor, porque es el que va a estar interesado en los intereses y en los nuevos gastos que haya irrogado, o el deudor también, porque puede decir, a mí también me sirve, porque cuanto más plata haya, más me puede sobrar para retirarlo yo. Se hace una liquidación con esto, con la diferencia en la disminución del precio, con los nuevos intereses y los nuevos gastos, y una vez aprobada la misma, se lo intima al postor para que deposite. Si el postor no deposita, se inicia una ejecución por vía incidental. ¿Es una ejecución como la que estamos viendo de títulos ejecutivos, 518 y siguientes? No. Sería como una ejecución de sentencia del 499 y siguientes, que es mucho más acotada, tiene menos defensas que oponer, y ustedes con el proveído que aprueba la liquidación, ese va a ser su título ejecutorio para iniciar la ejecución incidental contra el postor remiso. ¿Sí? Se arman otro expedientito más por fuera, también con conexidad, con todo lo mismo que el lanzamiento, tienen otro expediente más, y van por la ejecución del monto a cargo del postor remiso. Perdón. Sí, Luciana. La ejecución por vía incidental con este segundo postor remiso sería, ¿contra este segundo postor remiso o contra el primero? No, postor remiso, en el ejemplo mío vimos uno. El segundo me es perdí el adquirente. entonces. Yo había entendido que... No, perdón. Cuando vos invitás a los que siguen, Sí. no podés declararlo postor remiso si no quiere. Porque ella pensó que ya está, perdí. No se declara tanto postores remisos como... El postor remiso es el que le dijiste, vos sos el adjudicatario, vení a depositar el saldo de precio. Sí. ¿Sí? Y si no, Eso se invita al segundo, no. se invita al tercero. No se intima ya depositar, se invita. Te dice, no, perdí el interés, lo que fuera, listo, pasa al otro, pasa al otro. ¿Se entiende? Postor Claro, remiso pero si no se consigue un nuevo adquirente luego del último haces paso, una nueva subasta. nueva subasta. Bien. Claro, y vas a tener que esperar para la ejecución contra el postor remiso, porque hasta tanto no se termine esa subasta y se deposite el saldo de precio, vos no vas a poder calcular los intereses, ni tampoco vas a poder saber si hay una disminución en el precio, porque por ahí se vende por más. Entonces vos vas a tener que esperar que se haga la subasta nuevamente, y una vez que se baje el martillo, supuestamente ya no se baja más el martillo, ahí recién vas a ver si hay una disminución o no en el precio, y los intereses sí se los vas a poder cobrar.
porque se generaron nuevos, si él hubiera depositado el saldo de precio, la deuda de la causa, los intereses se hubieran cortado ahí, a la fecha del depósito. Como todavía no depositaste, se generaron nuevos intereses, entonces se va a tener que hacer cargo de esos nuevos intereses, de ese periodo nuevo de intereses, que recién lo vas a conocer el día que vos tengas un nuevo adquirente depositando el saldo de precio. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, me había perdido un poco. No hay problema, sí, es demasiado, es demasiado, pero bueno. Vamos a la nulidad de la subasta. La nulidad de la subasta, bueno, vamos a suponer, ahora vimos toda la subasta perfecta, tuvimos adquirente, tuvimos postor remiso, tuvimos todo. Ahora vamos a nulidad de la subasta. ¿Qué es la nulidad de la subasta? Es aquella que priva al acto de los efectos propios. La nulidad o el vicio priva al acto de los efectos propios. Impide su finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la subasta? Adjudicarle el bien al adquirente. Todas las nulidades son de interpretación restrictiva. Es decir, el juez siempre tiene que estar por la validez del acto, pero siempre y cuando no sea un vicio que no quede otra que decretar la nulidad. Quien pide la nulidad de la subasta tiene que invocar el interés que tiene y el perjuicio. Alguien al que no le afecta en nada la nulidad de la subasta no podría pedir la nulidad. No hay nulidad por la nulidad misma. La nulidad es relativa, ¿qué quiere decir? Que puede ser subsanada o convalidada con el paso del tiempo. Y no puede ser imputable a quien requiere la declaración, porque imagínense, el deudor hace algún acto para que le declaren nula la subasta y él después mismo pide la nulidad. No, porque la nulidad fue por tu culpa, entonces no podría pedir la nulidad de la subasta si es imputable a él el acto nulo. Distinción entre nación y provincia. Si bien no me va a salir, en el programa hablan de una distinción entre nación y provincia, la distinción en la práctica no existe. Sí, en la teoría. ¿Por qué? Nación dedica 2 artículos dentro del proceso ejecutivo a la nulidad de la subasta y provincia solo 1. Pero el Código de Provincia de Buenos Aires se complementa con los principios generales de las nulidades del 169 al 174 del Código Procesal, y en definitiva tienen lo mismo. Nación expresamente, 593, habla que el juez la puede decretar de oficio a la nulidad, siempre y cuando sea de tal gravedad la irregularidad que comprometa la actividad jurisdiccional. Ejemplo, que no se hayan hecho las publicaciones de dicto, que se haya cambiado la fecha del martillero, o a pedido de parte. El 592 también dice, como veíamos al principio, que pueden solicitarlo las partes, diciendo cuál es el vicio, el perjuicio, qué es lo que pretenden subsanar con esta nulidad, y debe hacerse dentro de los 5 días de realizada la subasta. Esto es nulidad del acto de subasta. De la subasta, antes era en un único momento, en la forma tradicional, cuando el martillero estaba en el colegio de martilleros y ofrecía el inmueble al mejor postor. Ahora sabemos que duran esos 10 días, que es virtual y demás. Entonces, lo que vamos a atacar de nulidad es ese acto de subasta que ahora es electrónico y nos dura esos 10 días. Todo lo que es anterior al acto de subasta y lo que es posterior se rige por las normas de los principios generales de nulidades procesales. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que si yo voy a atacar el acto de subasta en sí, porque hay un vicio, hay un acto viciado dentro del acto de subasta, yo tengo 5 días desde que se realizó la subasta para plantear la nulidad. Pasaron esos 5 días y ya no puedo plantearla. En cambio, si es de actos anteriores a la subasta, lo que yo voy a pedir la nulidad, anteriores a la subasta o posteriores, yo tengo 5 días desde que tomé conocimiento del acto viciado. Principios generales, del 169 y siguiente.
¿Se entendió cuál es la diferencia? Si yo voy a solicitar la nulidad del acto de subasta, es decir, porque no hubo puja, ahora vamos a ver algunos ejemplos, porque no hubo puja, porque la subasta ya había terminado y de todos modos el martillero la abrió y siguió subastando y se la adjudicó a otro. Es decir, si yo voy a atacar el acto de subasta en sí, tengo 5 días desde que se realizó para pedir la nulidad. Si el problema está, o el acto viciado está, en la preparación de la subasta, en que no se cumplió algo del decreto de venta, por ejemplo, convocar a jueces embargantes e inhibientes, yo voy a pedir la nulidad de algún trámite que puede ser que me haga caer la subasta. Yo, si ataco de nulo un auto anterior, por ahí arrastra también la subasta, van a ser 5 días desde que tomé conocimiento del acto viciado. ¿Sí? El Código de Nación también dice que se puede rechazar in limine la nulidad, es decir, el juez analiza el planteo, mira, no, esto no tiene andamiaje, lo rechaza sin correr traslado alguno a las partes. ¿Qué pasa en provincia? El artículo 587 habla de que es a pedido de parte. Perdón. También tiene este plazo dentro de los 5 días de realizado el acto de subasta, y vamos a lo mismo que expliqué. Si son actos anteriores al acto de subasta o posteriores, tengo 5 días desde que tomé conocimiento del acto viciado. Pero ya no voy por el artículo 587, sino voy por los principios generales del 169 y siguientes. Acá les reitero en el pago, solo supuestos de nulidad del acto. También la persona que pide la nulidad tiene que decir cuál es el vicio, el perjuicio y el interés que tiene en que se decrete la nulidad. Y si bien no hay un artículo que hable del rechazo in limine o de la nulidad de oficio, también vamos a principios generales, y el juez puede rechazar in limine un pedido de nulidad cuando lo vea que es manifiestamente improcedente, y también debe decretar la nulidad de oficio si hay irregularidades que comprometen la actividad jurisdiccional. Son de tal gravedad, o aquellas nulidades que no pueden ser convalidadas, nulidades absolutas, las puede decretar de oficio. Bien. Bueno, acá les menciono, les transcribo el artículo, la nulidad de la subasta podrá plantearse hasta 5 días después de realizada. Nulidad de la subasta. Del pedido se corre traslado por igual plazo a las partes, al martillero y al adjudicatario. ¿Por qué al adjudicatario? Y porque él compró un inmueble y le están solicitando la nulidad del acto donde lo compró. Es parte interesada en esta incidencia. ¿Por qué les digo incidencia? Porque para separárselo de los incidentes que tramitan separado de la causa principal. Esto se hace en el mismo proceso ejecutivo, se pide nulidad de subasta, se corre traslado, se hace todo en el trámite de la ejecución de la sentencia. Las partes son el martillero, el adjudicatario, ejecutante y ejecutado. La sentencia va a volver las cosas al estado anterior. ¿Qué pasa si yo tengo un adquirente de buena fe? Un adquirente de buena fe que ya hasta el momento que yo resuelvo la nulidad, ya me depositó hasta el saldo de precio. Bueno, si hay un adquirente de buena fe que ya depositó el saldo de precio y que se le ha hecho la tradición del bien, cosa que sería muy raro, porque si yo tengo un planteo de nulidad de subasta, el juez no tendría que seguir para adelante como sonso, porque podría caer esta adquisición, pero vamos a suponer que se le dio hasta la posesión, no lo afecta si es un tercero de buena fe. En el supuesto de que aún no haya depositado el saldo de precio y se decrete la nulidad, tranquilamente se le podría devolver el precio de reserva, que es lo que tuvo que depositar al tiempo de ingresar como postor a la subasta, y sería desinteresado. Pero la nulidad nunca podría afectar a terceros adquirentes de buena fe. Si la nulidad es por causas que no son imputables al martillero, por otras cuestiones, él debe cobrar su comisión, y va a abonar la comisión del martillero el que causó la nulidad. O tendrá que salir la comisión del martillero también del producido de la nueva subasta que vaya a realizarse. Si se decreta la nulidad, esto es importante, el tema de la apelación, si se decreta la nulidad, la resolución es apelable.
¿Cómo se concede esa apelación? Ustedes vieron apelación de sentencia, ¿no? ¿Vieron apelación? ¿O quedé sola? Como no Sí, les sí, veo las no. caras, quedé sola. Yo no Sí, fui a la sí. clase que vieron Sí, recursos, por eso no conté. Bien. No. Sí, lo mismo. ¿Cuál es el principio general? Estoy oscura, pero bueno. ¿Cuál es el principio general? Relación y con efecto En relación diferido. y suspensivo. Relación En y relación y con efecto diferido. efecto suspensivo. Suspensivo. El efecto diferido es excepcional. Principio general en relación y con efecto suspensivo. Si la Cámara confirma la nulidad, y esto es muy importante porque lo vamos a ver en la primera parte, pero se ha preguntado en los exámenes de la segunda parte, si la Cámara confirma el planteo de nulidad, es decir, hace lugar a la nulidad de la subasta, esa resolución es definitiva para el comprador en subasta. ¿Definitiva a qué efectos? A los efectos de los recursos extraordinarios ante la Suprema Corte. Solo para el comprador es definitiva. ¿Sí? Porque si yo compré y me decretaban la nulidad de la subasta, ¿qué voy a discutir en otro juicio? En un juicio ordinario posterior.